Hola amigos de Smart Media Group, un ejecutivo. Nos encontramos en la primera edición de ARIA Summit y aquí nos acompaña Lorena Bravo, quien es la que está liderando las prácticas de ciberseguridad e IA para Google Cloud. ¿Cómo te encuentras en esta primera edición de ARIA Summit, estimada Lorena? Feliz de participar y sobre todo de conocer a muchos expertos. Es un evento increíble. Perfecto. Y propiamente hablando de tu expertise en ciberseguridad, ahora que la IA y la tecnología están avanzando muchísimo, ¿eso cómo está transformando la forma de contratar y de implementar ciberseguridad Es una en las empresas? pregunta ruda, ¿eh? Está así, puta, así le haces así. ¿Cómo está transformando la forma de contratar? Mira, de repente se volvió que para hacer IA tienes que ser ingeniero. Ok. Y tienes que hacer implementaciones de agentes. Sin embargo, también tienes que ser un arquitecto de negocio, es decir, conocer cómo se modela negocio. Entonces, hay un desafío de aprender rápido, de hacerlo y mostrar que tienes experiencia. Y por el otro lado, el tema de ciberseguridad te requiere conocer todos estos nuevos desafíos que están. Entonces, imagínate, van dos jugadores, ahora que estamos en épocas de mundial. Claro. Uno es la IA que va 3 kilómetros adelante y la ciberseguridad atrás, ¿no? Y nosotros aquí en medio viendo para cuál nos llevamos. Es decir, el desafío de nosotros es tomar este framework y correr juntos. Okay. Ni uno ni otro. Y es ahí donde está el reto para todos. Ok, y actualmente, ¿cuáles son esas principales amenazas derivadas de los ciberdelincuentes, de las herramientas que están teniendo, que también ellos también evolucionan, también se adaptan a los nuevos cambios tecnológicos? ¿Cuáles son las principales amenazas que hoy se están viendo para las empresas y organizaciones a partir de los ciberdelincuentes? Mira, los ciberdelincuentes siempre van a buscar data para poder extorsionar, van a buscar llevarse los respaldos para poder hacer mucho más fácil. Antes hacían un ransomware y se tardaban cerca de un año para planearlo, empezar a identificar las fuentes de información hasta llevar a cabo ya el proceso final. Ahora un ciberdelincuente pasa 192 días dentro de la organización y en esos 192 no solo prepara la información para un ransomware, sino también le llaman poisoning, que es cambiar los datos. Imagínate que te cambian los datos de las cuentas y en lugar de que tienes 1,000 pesos, tienes 10,000, o que cambian el tipo de sangre de los expedientes médicos. Es decir, el transformar la información para poder generar crisis. Entonces, ¿qué quiere el delincuente ahora? Crisis. Por el otro lado, el ransomware para poder llevarte a una situación de no puedes operar, me tienes que dar dinero. Y por el otro lado, reputación. Se van a ir a hablar mal de ti, van a usar tus videos, van a llevar información hacia generarte campañas de desinformación. Y puede ser también que empiecen a afectar a la familia. Todo esto antes no era fácil porque tenían que llevar un equipo grande, estar trabajando la información. Ahora lo hacen con agentes. Okay. Entonces, imagínate, hay un agente que manda 1 millón de correos maliciosos en 3 minutos. Antes eran varias personitas ahí que lo hacían uno por uno. Ahora la exponenciación que se tiene mandando los ataques o identificar vulnerabilidades ahí con las empresas o con las personas, lo hacen en cuestión de segundos. Ese es un peligro. Ok. Y bueno, actualmente las empresas y bueno, asociaciones, organizaciones están utilizando mucho la IA, pero generativa. En ese sentido, ¿cuáles son esas buenas prácticas que recomiendas para utilizar realmente bien la IA generativa sin comprometer datos y también, como dices, sin caer en la desinformación y andar divulgando cosas que no son? La primera es tener un framework de ética, de responsabilidad y sobre todo de identificar todos los controles. Dentro de este framework hay una parte de gobierno y es el gobierno de datos. Muchas veces toman la data de cualquier fuente no verificable o toman la data real, las bases de datos, y empiezan a hacer pruebas con APIs que son de nubes que no están autorizadas, sin saber que esa data la pueden llevar hacia la nube negra inmediatamente y dejan abiertos los algoritmos también. Entonces, ¿esto qué es? Es emoción, falta de conocimiento, inocencia. De hecho, se habla de que es el final de la inocencia digital. Así le están llamando ahora. Ok. Sí, ya no es que me equivoqué, ya no es que se vale. Por eso hoy el ciberatacante en el mundo de AI dice, es la inocencia.
me dan su dato, yo les doy por ahí una nube gratis, me dejan probar y simplemente me abren la puerta, me llevo la información, empiezo yo una cadena de extorsión, que es lo que necesito para, pues, la economía de la ciberdelincuencia es la tercera más grande en el mundo y se piensa que vamos a terminar con 11 trillones de dólares. Es una economía creciente. Claro. Entonces, ¿tú crees que se va a frenar el ciberatacarte? Mira, es el primero que tiene ella ahí trabajando. Entonces, hablando de inteligencia artificial generativa, lo primero es si vas a trabajar con información, la información tiene que ser congruente, consistente, tienen que ser fuentes autorizadas, tiene que llevar gobierno. Y ahora vete al siguiente paso, que es la inteligencia artificial agentica, que es donde ya se toman acciones. En la primera, tienes los algoritmos, tienes la información, haces análisis, auditas, pero en la que sigue se toman decisiones. Si la primera no tiene esa fuente clara, con gobierno, imagínate ya llevar información no congruente hacia tomar acciones. Puede ser, y yo he visto casos de que empiezan a hacer reclutamientos y eliminaron en el proceso gente que tenía las capacidades. Y dices, pero ¿qué pasó? Esta persona, pues el algoritmo tomó la decisión en que ninguna mujer entraba. Okay. ¿Quién decidió eso? Entonces, de repente vas a encontrarte acciones en los algoritmos o quién autorizó esa tarjeta de crédito, o quién autorizó ese aprobación a esta persona. El algoritmo. ¿Y el algoritmo qué es? Entonces, una data no controlada, no gobernada, con un entendimiento me puede llevar a decisiones que van a ser una crisis para el negocio. Ok, y en esta respuesta algo dijiste, nube negra. Sí, brevemente, ¿podrías escribir qué es la nube negra? Sí, hoy día hablamos dentro de la información, cuando tú entras a un buscador, dentro de ese buscador, el 10% de la información que tú tienes visibilidad cuando le pones X buscador, dame esto, o en el modelo de IA, hay hasta un 10% en ese universo de información. Después le llaman algo que es la Deep Web. Ya vienen, por ejemplo, fuentes de información, librerías más especializadas. Las universidades tienen ya acá información más a detalle. No todos tenemos información hacia acá. Estamos queriendo el acceso. La siguiente capa ya es la Dark Web. Y en la Dark, ahí se vale de todo. Entonces tú puedes encontrar, para eso existen buscadores como Tor, por ejemplo. Aquí, Orion, ya puedes encontrar información, no autorizada. Todo el tema de fotografías infantiles, armas y algoritmos. Por ejemplo, aquí vas a encontrar, se vende información, base de datos de X empresa. Ahí es donde te enteras de los chismes, antes de que sucedan. Yo una vez andaba ahí de curiosa y me encontré mi pasaporte. Lo estaban vendiendo en 500 pesos, imagínate. 500 pesos pasaporte en la Deep Web. Pues por eso yo perdí la identidad 2 años. Tuve que empezar y volver a probar que era yo, llevar documentación, personas, porque alguien hizo suplantación de identidad conmigo. Entonces, mucho ojo, si van a buscar algo en la nube, en la dark, no lo hagas con tu teléfono porque ahí se lleva algo que se llama la trazabilidad digital. Tu foto, todo eso lleva la ubicación de tu teléfono, el IP, es la huella digital. Por donde antes hay una huella digital, hay forma de borrarla. Entonces, si te vas a navegar por ahí o ya hacer pruebitas con tus datos para hacer un modelo de inteligencia artificial, ten mucho cuidado, porque estás abriendo la puerta hacia un universo que lo que quiere es hacer negocio con esos datos. Entonces, ahora que el gobierno está pidiendo que todos registremos nuestros teléfonos, los números para su plataforma, o sea, ¿no es tan conveniente o...? Mira, esa es una pregunta que no sé si esconderme abajo la silla, en serio, da miedo. Da miedo porque, primero que nada, yo pediría, a ver, enséñame cómo vas a proteger toda esa data, ¿sabes? Tienes que tener los respaldos completamente. De hecho, se habla de que uno de ellos tiene que estar ya en una bóveda digital. Claro. O sea, prácticamente solo una persona entra a revisarlo. Tienes que tener el tema de privacidad, la parte de encriptación de datos. O sea, toda una serie de procesos que hoy ya se piden. Y pues primero me gustaría ver cómo están cuidando la data.
Si hay terceras personas, a mí me ha tocado ver bancos que de repente hacen campañas con tarjetas de crédito por acá, cuidan muy bien la data, y de repente he visto como por WhatsApp mandan la base de datos para que les llamen para ofrecer una tarjeta a agencias. Ok. Y las agencias son terceras personas contratadas. Entonces, toda tu cadena de suministro, si cuidaste un pedacito, pero al final no, es lo mismo. Entonces, nuestra data a nivel telefónico, ¿quién la va a cuidar en todo el proceso? Si se quedó por ahí un huequito, es una vulnerabilidad. ¿Y quién crees que va a ir tras esa data? O sea, tienen cuentas. O sea, va a ser el botín más preciado, ¿cierto? Imagínate Exactamente. cuántos millones de habitantes somos y ahí tenemos 2, 3 teléfonos, casa chica, casa grande, el escondido. Yo conozco a alguien que tiene 18 o 19, ¿para qué tantos, no? Bueno, pues imagínate toda esa data ahí guardada. A mí sí me da preocupación. Si me preguntas si ya lo hice, no, todavía. Ok. Como que estoy esperando el milagro mágico. Vamos a ver qué pasa aquí ¿no? En las tendencias que están pasando. Estimada Lorena, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en la primera edición de ARIA Summit 2026. Y pues Encantada. estamos todos seguros con nuestros datos. Sí, importante. Seguros con sus datos, no compartan información, doble factor de autenticación y no acepten cualquier imagen o link en su teléfono. Perfecto. Muchas gracias.